Hoy es un tutorial sobre cómo hacer las placas de circuito impreso. En este caso utilicé el software de PCB Wizard, que es uno de los más sencillos de utilizar. Vamos a enfocarnos en la parte física. Entonces solo les recomiendo en general que cuando armen una placa, de preferencia hagan la placa directamente sin importar el circuito. En ocasiones la forma en que ordena el software las piezas hace que la placa sea más grande. En cambio, si ustedes la hacen desde cero, imaginándose que es un poco parecido al protoboard, puede que sea un poco más óptimo el uso del espacio y eviten hacer puentes. Entonces, ya teniendo el diseño, pasamos a imprimirlo. De preferencia se utiliza papel couché o termotransferible. El papel couché es más accesible al bolsillo. El único cuidado que se debe tener con el papel couché es que el tóner debe estar casi por completo. Debe imprimirse en una alta calidad para que salga bastante tóner para que pegue adecuadamente. Algunos han logrado utilizar papel bond, siempre teniendo en cuenta esto de que se use bastante tóner en la impresión para que se pueda usar adecuadamente. Luego pasamos a cortar la placa de acuerdo al tamaño del diseño, ya sea con una sierra o una herramienta rotativa con un disco de corte. Luego de eso pasaríamos a planchar literalmente la placa. Lo que ocurre es que el tóner se adhiere al papel, se adhiere a las superficies por medio de calor. Entonces el planchado hace que el tóner se adhiera a la placa. Acá, como pueden ver, la placa está algo sucia. Siempre es recomendable limpiarla, ya sea con una lija fina o con una esponja para lavar trastes llamada estrobajo, que es una esponja verde. Eso es para quitar grasa, para que el tóner se adhiera adecuadamente a la placa. Al planchar, inicialmente deben asegurarse de que el diseño ya no se mueva, colocando la plancha directamente en toda la placa. Y posteriormente deben asegurarse que cada parte esté totalmente pegada. Entonces para eso se usan las orillas de la plancha y se pasa lentamente sobre toda la placa. Se puede ir girando la placa para aplicar esta técnica en toda su superficie para asegurar que pegue bien. Algunos cometen el error de subir la temperatura de la plancha totalmente desde el inicio, y eso puede causar que se sobrecaliente y se despegue el cobre. Entonces, de preferencia coloquen la plancha a la mitad del calor. Luego, cuando escuchen que el termostato se activa, suben otro poco para que esté más o menos a 4/5 de toda la potencia, y con eso es suficiente para planchar. Siempre recuerden quitar el vapor para que no vaya a haber algún error, algún efecto negativo. Luego de eso se coloca la placa en agua. Esto nos permite de que se deshaga el papel para poder retirarlo y que únicamente quede el tóner, que es lo que nos interesa que quede para cuando esto pasa al ácido. Luego debería quedarles algo así. Si quedó bien planchado, todo el tóner va a quedar correctamente formando todas las pistas. En caso que alguna se levantara, se puede utilizar marcador permanente para retocar esas partes, o algún corrector o pinta uñas, lo que tengan a la mano, que no sea lavable para que pueda quedarse adherido mientras esto va al ácido. Debe sumergirse totalmente en ácido, y para hacer que el procedimiento sea más rápido es recomendable mover el recipiente en el que se encuentra la placa con el ácido. Eso ayuda a acelerar el proceso. Por último, debería quedarles la placa lo más parecido a esto. Esto lleva un poco de tiempo, depende de qué tan nuevo sea el ácido. Pueden ser 10 minutos o media hora.
El ácido, mientras vaya perdiendo fuerza, se van a ir dando cuenta que va a tardarse más por cada uso. Lo recomendable sería usar unas 5 veces, 8 veces tal vez el mismo ácido para diferentes placas. Después de esto ya se tarda demasiado, entonces puede que ya no sea tan práctico. Otra cosa sobre los que les pasa mucho esto, que se les hacen burbujas en la placa. Acá en el inicio recuerdan que antes de pasar al planchado es recomendable cortar la placa. Algunos planchan el diseño y luego cortan solo la parte donde está el planchado. Eso hace que el cobre que no se va a usar empiece a perder el temple y eso también puede causar que se despegue. Para los que normalmente reparan o si han hecho modificaciones en las placas, se van a dar cuenta que mientras más se sobrecalienta el cobre, poco a poco va a despegarse de la placa. Y esas serían las recomendaciones. Luego de esto pasarían a perforar la placa. Acá algunos utilizan un clavo pequeño y martillo para retocar los puntos, para hacerle una pequeña guía a la broca. Algo que sí deben asegurarse es que el cobre de los agujeros donde van a entrar las piezas se haya desvanecido. Esto ayuda a que la broca conserve su filo por más tiempo. También no deben usar los barrenos en unas revoluciones muy altas, porque solo van a hacer que la broca pierda el filo más rápido y se sobrecaliente, y eso hace que se quiebre más fácilmente. Luego de perforar normalmente de este lado las placas, se recomienda hacer un retoque por el otro lado porque quedan esquirlas de la fibra, con una broca más gruesa para que las piezas entren fácilmente. Para remover el tóner, algunos utilizan acetona y es muy útil. También, si el tóner está muy grueso, la acetona puede tardarse demasiado, entonces es recomendable usar removedor de uñas acrílicas, que se supone es acetona con alta concentración, y eso va a permitir remover mucho más fácil el acetato. Espero que les sirva este tutorial.